Mr. Coinonía. Entrevistas y mucha risa. Mr. Coinonía. Esto era lo que tú querías. Mr. Coinonía. Ve a avisarle a tu familia Mr. Coinonía. que se formó La Coinonía. Conéctate A Mr. Coinonía. se formó La Coinonía. Conéctate A Mr. Coinonía. Oye, dame luces, dame cámara, que aterrizamos en los estudios nuevamente. Y está conmigo hoy el payaso criollo. Buen aplauso ahí, bravo. Vamos a anunciar a Liquid Fire Studio. Liquid Fire Studio es auspiciador número 1. Yeah. El hombre detrás de las cámaras, el que captura los momentos. ¿Cómo se dice? Liquid Liquid Fire Studio. Studio. Eso significa fuego y estudio. Y lo primero se me olvidó. Entonces también está con nosotros Ginny Carrión, la chica de oro. Ginny Carrión, la chica de oro. Yes. Eso es. No, con esos dos ya estamos. Ya. Estamos hechos. Bueno, ya donde hay oro. Cenizas quedan. No, eso es fuego. Donde hubo fuego. Ginny Carrión tiene Orocentro Express aquí en Bayamón, en la 167. Es donde estamos ahora mismo. Ahora mismo. Alto de Ginny Carrión. Aquí, controlando la 167. Eso es. Y estamos también en la avenida Montserrat, en Carolina. Primero que todo, quiero dejarle saber al público cómo fue que salió esta invitación. Sí. Entonces, estaba yo en un evento en Barranquita. Barranquilla. Y Criollo estaba también participando. Habían diferentes booths. Era como una feria. Entonces, yo estaba allí con mis stickers. Yes. Mírenlos aquí. Repartiendo los stickers a los niños y todo. Y de momento, Criollo se me acerca a la mesa y me dice... Y me senté al lado en una silla en la mesa ahí. Nadie me invitó y yo me senté al lado. Sí. Y me preguntó qué es esto. Y yo le expliqué que era un sticker que tenía un QR code del concierto de Bad Bunny y lo demás. Que la gente entraba y lo llevaba un mensajito de parte de Dios. Y de ahí hicimos coinonía. Eso es. Eso es. ¿Verdad? Sí. Exactamente. No tengo que añadirle nada más. Así mismito fue. Eso, ¿cómo se llama? Lo segundo. Y ahí le dije a Criollo, ¿por qué no pasas por mi estudio y grabamos algo, mano? Sí. Y oye, me dijo que sí. Y aquí estamos. Se está cumpliendo. A mí me hablan de estudios y ahí yo voy porque yo tengo muchos estudios. Estudié hasta 4 años, pero me hicieron estudio de la cervical, me hicieron estudio de todas las... Ya estamos en el estudio de coinonía. ¡Uy! Eso es. Mira, para que no sepa qué es coinonía, ¿tú sabes lo que es coinonía? Sí, pero explícaselo. Claro que sí, eso es bíblico. Es verdad. Eso es. Sí, es bíblico. Pero eso es que es bíblico. Eso tenemos que amarnos en coinonía. Que esté todo cuadrado. Una manera fácil de explicarlo es que esté todo seteado. Junto, unido ahí. Compartiendo. Exactamente. Hermandad. Unánime juntos. Eso es. Eso es, Dios es bueno. Eso es. Yo quiero que sepa, Joey, yo te he visto en muchos lugares. Ok. Siempre, y esto es la verdad, te vi allí y te he visto en otros sitios caminando en marchas, en diferentes... Y siempre me llama la atención que siempre te estás riendo. Pues mira, Sí. Tienes toda la razón. Sí, es verdad. Sabes que todo el mundo me dice eso. Y por cierto, este logo, cuando la muchacha, la artista gráfica me lo hizo, si tú ves como si fuera un happy face, Sí. entonces ella me dijo, vamos a hacerte algo que tenga que ver con sonrisa o carita feliz, porque tú siempre Sí, estás. es verdad, es verdad. Y oye, sí, la gente siempre dice eso. Pues qué bueno que lo notaste. Sí. Y qué bueno que... Digo, yo soy más o menos igual de payaso que tú, lo único que no me disfrazo. Eres un payaso, ay, muy bien. Eres natural. Yo Eso. tengo que pasar mucho trabajo. Exacto. A mí me quitan todo esto y me pongo bien serio. No me atrevo ni a hablar. Era Criollo. Pues oficialmente bienvenido. Gracias, Joey. Qué bueno tenerte aquí. ¿Te digo Joey o Mr. Coinonía? Me puedes decir Joey, me puedes decir Joey. Pero te voy a decir Mr. Coinonía mejor. Está bien. O mejor te digo Joey, está bien. Está bien. Depende de cómo me sienta. Mira, vamos a contarle a esta gente para que ellos sepan. Vamos un poquito a tu infancia. Cuéntanos cómo tus padres. ¿Tienes cuántos hermanos? Te lo cuento desde el principio. En el principio el Señor creó los cielos y la tierra. No. Tengo 6, somos 6 en total. Okay. Somos 6 hermanos, yo soy el menor. Okay. Pero soy el menor porque nací último. Si hubiese nacido antes, no era el menor. Okay. Es algo profundo.
Mi papá y mi mamá tuvieron 6 hijos y me dejaron a mí para lo último. Y entonces fue algo bien organizado. Papi y mami tuvieron una hija, Elizabeth, un varón, Hanson. Una hija, Gladys, un varón, Nathaniel, una hija, Eunice, Yeah, madre. y un varón. Eso fue como que Uno en pareja, sí. si ellos dijeron hoy vamos para el nene, Exactamente. mañana para... Exactamente. Así. Y así fue. Organizado, papi bien organizado. Entonces tu hogar, ¿cómo era? Era, me imagino que había tanta gente que era como un... Al yo ser el menor, gracias a Dios, crecí en un hogar donde estaba Dios presente. Ok. ¿Tus papás eran cristianos? Ajá, exactamente. Ok. Papi y mami se conocieron en la iglesia. Mami viajó a Estados Unidos. Los papás la enviaron para allá jovencita y papi ya estaba y se conocieron jóvenes de la iglesia. ¿Tu papá era payaso? No, mi papá no era payaso. Mi papá era bien serio. ¿Es en serio? De hecho, mi papá es que cuando supo que yo era payaso, ¿qué tú vas a hacer? Pues, y ahora es mi fan número 1. ¿Verdad? Sí, ¿Te apoya? sí, claro. Al Sí. principio no. Al principio decía, ¿qué tú vas a hacer vestido de payaso en las iglesias? Yo, papi, yo tengo que hacer esto y lo otro. Y ahora le dice a todo el mundo, yo soy el papá de criollo. Entonces se conocieron en Estados Unidos, tuvieron 3 hijos allá, 3 acá. Y yo nací en Manatí, hijo menor de Gloria y Aquí Vicente. eres natural de Manatí. Un hogar cristiano. En casa se vivía escuela, trabajo. Papi nos ponía a trabajar siempre en el patio, a hacer algo. Iglesia. Y vamos a trabajar para la iglesia. Que entonces te instruiste, como dice la Biblia, te instruyeron en el camino. Exactamente. Nacido y criado en los caminos del Señor, literal. Yo no conocía nada más. Iglesia, escuela y papi que decía, los sábados hay que hacer algo constructivo. Ok. Y la pregunta de papi era, ¿qué hiciste constructivo hoy? Y cuando venía esa pregunta yo decía, constructivo hoy. Yo en verdad no sé qué yo hice. Había que decirle algo. Ayudé a tal persona, boté la basura, recogí el cuarto. Algo había que decirle. Ajá. Y ya así tú estabas listo. Ya estamos ready. Muchas veces decíamos la verdad, otras veces decíamos algo que había pasado el día antes. Exacto. Lo importante era que dijera algo Había constructivo. que decir algo constructivo, sí, de que yo hice constructivo, esa pregunta tenía que tener una respuesta literal. Sí. ¿Sabes que imagínate con esos hijos organizados de uno Sí. en uno y todo? Al día de hoy, papi tiene 92, todavía nos hace la pregunta. Llegamos a la casa, mami pues partió con el Señor el día 30 de octubre, a sus 92, se fue con el Señor, pero no, su vida completa se llamaba Gloria. Ok. Y era una gloria. Y se fue para la gloria. Sí. Y se fue diciendo qué lindo tú eres, Señor. Nos dejó tristeza, pero nos dejó una inyección de fe de que Dios es real. Sí. En su vida y hasta en su partida. Amén. Y vamos a casa de papi ahora. Tenemos que irse más. Vivimos cerca. Y siempre hay que hacer algo. Que no, esto no lo graben. Yo cuando voy para casa de papi los lunes, trato de ir bien tarde. Ok. Que ya no haya tiempo de hacer nada. Porque si llego temprano, hay que recoger el patio, hay que picar un palo, hay que hacer algo. Siempre tiene trabajo. Algo. ¿Qué va a hacer constructivo? Yo no, papi, descansar. Que ponga el teléfono por la mesa que vamos para el patio. Y tú dices, diache, ya sabes, ya cogiste Sí. el truco y vas tarde. Voy más tardecito. Entonces cuando vas tarde, pues... O voy haciéndome el más cansado de nadie. Papi, me siento cansado. Que papi no vea esto. Exacto. Pero me crié en un hogar, de verdad, gracias a Dios, bien educado en todas las áreas. Y mami nunca trabajó. Papi fue el que trabajó y mantuvo 6 hijos, ¿sabes? Mami como mamá de casa y papi trabajando. Papi aún casado estudió y se retiró ya, ¿sabes? Hizo tus cosas. Papi una persona muy planificado. De todos los hijos de papi, que somos 6, unos se parecen a papi, uno a mí, yo parezco a mami. Ok. Sí, papi. Tengo muchas cosas de papi que adopté porque me gustan, ya adulto. Ok. Adulto. Ok. Yo tengo que hacer esto que hizo papi. Pero de naturaleza, papi, ¿Cómo? bien correcto. Mami bien alegre, divertida. Para mami no había problema. Papi tenía que hacer todo ahí. Que los jocosos los sacaste de tu maíz. De mami. Entonces tu papá Listo. es más serio. Papi bien serio. ¿Y cómo eres tú? O sea, así eres en tu forma de ser. Lo que ustedes ven de criollo, ese es Benjamín. ¿Sabes? Benjamín es así. A veces mi esposa me dice, apaga el switch. ¿Sabes? No eres criollo hoy.
mi familia ya me dice criollo, ¿sabes? No, Benjamín, que es mi nombre real, se le olvida, pero para ellos yo soy criollo. Pero vi una entrevista de cuando niño habías dicho que eras introvertido. Sí, una persona, a mí me llevaron a psicólogos cuando pequeño, porque yo veía gente y me asustaba, ¿sabes? Yo le tenía miedo a la gente. No, hablar con la gente, eso era cero. Eso no estaba para mí. Y pues era bien introvertido, tímido, bien tímido. O sea, que jamás y nunca pensabas estar frente a miles de personas. No, nunca. Digo, para tu niñez, a lo mejor, ¿verdad? Por todo lo que estás viviendo y lo demás, pero el panorama era como que otro. O sea, no ibas dirigido a donde estás hoy. Lo menos que yo pensé en mi vida es hacer lo que hago. En mi mente ni en mis ideas estaba. En mis planes ni se me ocurría. ¿Tenías algún plan? ¿Sabes? A veces cuando uno es, mientras va creciendo y es pequeño y va, ¿verdad? Casi llegando a la adolescencia, uno dice, me gustaría hacer esto o lo que sea. ¿Tenías algún plan? O... A mí no, plan no. Comencé a hacer las cosas sin plan, fuera de plan. Pero hoy día todo eso que se hizo fuera de plan, pues Dios lo usa para bien. Ok. No quiero brincar la historia, pero... Pero no brinquemos, porque Sí. vas a ir más para allá. Sí, no, voy a quedarme ahí porque ahí me voy muy arriba. Ok. Pero por hacer las cosas fuera de plan, fui padre joven a mis 15 años. Uy, Aunque fui nacido y criado en el Evangelio, a los 14 años, yo iba a mi escuela con la Biblia. Yo quería que los niños supieran que yo amaba a Jesús. Todo eso como hasta los 13, 14 años. A los 14 años, yo siempre digo que sin razón alguna me dio guille de grande. Yo quería ser grande. Okay. Un guille. Okay. Y empecé a tratar de hacerle... Yo empecé, sin darme cuenta, a tratar de demostrarle a mi familia y a los que me conocían que todo eso que yo viví en la iglesia era una falacia, era una mentira. Literalmente. O sea, que te fuiste en contra. En contra de lo que había aprendido. Sin razón alguna. Siendo un niño que amaba a Dios y yo iba a la iglesia. Yo era fanático de Jesús. Sin embargo, brinqué al otro lado sin darme cuenta, sin ninguna razón, sin ninguna mala experiencia. Sencillamente, porque fui papá joven, como que... Pero eso fue después, pero eso fue antes de ser papá. Como que te dio eso. Ajá, empecé a los 14 años a descubrir, empezaron a suceder unas cosas que yo sabía que no estaban bien. Yo no quería hablarlas, pues, y se descubrieron cuando fui papá. Sí, pasaron unas cosas con la mamá de mi hijo mayor, de mis dos hijos mayores. Ella era joven también, tenía 13. Yeah, y yo fui papá a los 15 años y ella tenía 13. Papi y mami se enteraron sábado y me casaron miércoles. Pero espérate. Wow. Así fue mi historia. Entonces ahí empiezo yo por esto digo que no tuve un plan. Yo empecé a improvisar. Y de yo tener 15 años a vivir con mis papás, ahora a vivir en una casita con la que fue mi esposa. Ajá. Ella 13 años, yo 15, en una casita en casa de su abuela, a decidir yo mi vida. ¿Esa era casita de quién? De la abuelita de ella. De ella. De la mamá de ella. Y entonces... Nos fuimos a vivir ahí y la familia me ayudó, me consiguieron cama, cuna, nació el nene, mi hijo mayor, que es el payaso Cosquilla, y empecé por ahí sin poder organizar. Papi y mami se mantuvieron amándome y mi familia. Nunca se alejaron de mí, se mantuvieron presentes, ayudando, aunque papi me puso una distancia que estaban dolidos, ¿ves? Pero imagínate. Pero y después él era Mr. Plan. Sí. Pero nunca dejaron de amarme, ¿sabes? Yo seguí siendo de la familia y ahí pasaron muchas cosas. Para resumir, a los 19 años yo tenía 3 hijos. Pero ese tiempo, estuviste todo ese tiempo casado. Sí, casado con la mamá de los nenes. Con mi primera esposa. Desde los 14 hasta los 19. 19 años. A los 19 años me divorcié. Ok. Y a los 19 años... ¿No tuviste más hijos ahí? En el primer matrimonio no. Ok. Me divorcié y a los 19 años, lo voy a decir como es, a los 19 años yo estaba divorciado
de mi primera esposa y me fui a convivir con mi segunda pareja, que también tuvo una hija mía. Yo tengo unas hijas que se llevan 3 meses. Eso fue lo que pasó. Yo estaba viviendo mal, sin organizarme, sin mirar cómo se supone, y embaracé a mi esposa actual en aquel entonces y a mi segunda, la que fue a la misma vez. Sí. Una vida desordenada. Wow. Aquel nene bueno que amaba a Jesús, Que lo instruyeron. que me instruyeron en los caminos, se desordenó en su totalidad. No caí en vicio de drogas ni nada. Tuve cerca, tuve contacto, pero sí, yo me fui totalmente al otro lado de lo que me habían enseñado. Total. Y yo empecé a justificar lo que yo hacía pensando en que lo que me habían enseñado eso no era verdad. Yo estoy bien ahora es que yo estoy bien. Y no organicé, lo que hice fue improvisar. Y así estuve, para resumir, hasta los 29 años. A los 29 años yo me reconcilio con el Señor. ¿Qué te trajo? O sea, ¿qué fue eso que te trajo? Ok, cuando me divorcio de mi primera esposa, me voy a convivir con la segunda, que también tiene una nena. Yo tengo 3 hijos, ¿ves? Tengo a Benjamín, que es mi hijo mayor, que fue el que me hizo papá. A Jenny, Cosquilla. ¿Y le dicen? Benjamín, yo le digo a mi hijo puto. Desde pequeño es el puto, y si lo veo por ahí y es pastor hoy día, digo puto, papi, no me diga puto. Pero es la palabra puto de cariño, tú sabes. Mira, bebé, te amo, puto, ven acá. Es como algo... A la gente le suena duro en los oídos, pero a mí que estoy acostumbrado como que no. No, porque tú solo dices cariño. Sí, cariño. Pero él es Cosquilla, Benjamín, y es pastor hoy día. Pues tengo a mi hijo mayor, tengo a mi hija Jennifer, que es la segunda, y a Rebeca, que nace 3 meses después de Jennifer, que es con la persona que me voy a convivir, pero cuando me reconcilio me caso. Me casé con esta persona. Ok. Sí, empezaste a organizar. Organizar mi vida. Me reconcilio, me casé con la mamá de Rebeca, que fue mi segunda esposa, y arrancamos a buscar del Señor. ¿Ves? Pero mi primera esposa tuvo un hijo, no mío, con otra persona que tuvo a Cristian. Se llama Cristian Maceira. Cuando Cristian Maceira nació, yo sabía que iba a nacer y fue unas situaciones, aunque yo me divorcié, la relación siempre ha sido buena. Hoy día, mi esposa y mi ex esposa se aman, ¿sabes? Hay una familia unida. Okay. No hay, en mi vida hoy día está todo el mundo en paz. Todos. Los que yo pude haber hecho daño sin querer, mi familia actual, somos una familia bien grande. El esposo de mi ex esposa va a mi casa, jugamos dominó. Yo cuento eso para que sepan que el amor de Dios cubre muchas cosas. Yes. Y el amor cubre multitud de pecados, sí. Y nace Cristian, que no es mío, de mi primera esposa, nace. Entonces, yo lo saco del hospital. ¿Sabes? Yo voy al hospital porque el papá verdadero no quería reconocerlo y cosas así, una situación difícil. Pues yo amo a Cristian como hijo mío desde que nace. Mi actual esposa lo sabe. O sea, yo tengo 4 hijos. Si me ven por ahí, tengo 4 hijos. Benjamín, Jennifer, Rebeca y Cristian. Okay. Cristian no es engendrado por mí, pero es de mi corazón. ¿Sabes? Desde nene yo le di todo lo que yo le daba a los míos. Que no era mucho, yo no estoy adinerado, pero lo último que uno hacía en aquella época, que no lo volvería a hacer más, es llevarlos a Disney. Porque uno gasta mucho chavo ahí. Hasta con Cristian cumplí llevándolo a Disney ya adulto, ¿sabes? Más jovencito. Ajá. Pero yo lo hice con los míos, pues vamos con Cristian. Y Cristian... ¿Le cumpliste ese sueño también? Sí. Y mis 4 hijos, yo estoy de pie, gracias a Dios, en medio de todas las turbulencias que hemos vivido, y gracias a mis hijos, que siempre que están ahí. O sea, mis hijos son mi apoyo, por ellos yo me levanto y tengo que echar para adelante. Y soy su ejemplo y me aman. Quiero ser cada día mejor persona para que ellos vean que se puede. Y así ha sido. Así ha sido un gran ejemplo. Le has mostrado el amor a tus hijos. Sí, ¿verdad, Cristian? Que es tu otro hijo. Sí. Y tus hijos han podido ver eso también sí. como un ejemplo, ¿verdad? Y un modelo a seguir.
sé que llegaste a un poquito más adelante, pero si vamos un poquito a cuando empieza a los 14 años, que es una sorpresa, o sea, Un gigante. golpe a la familia. Exacto, un golpe A una más familia. ella súper joven. ¿Que en ese momento seguiste estudiando o empezaste a trabajar? Empecé a trabajar. Ok. Literalmente fue casarme. Yo tenía mi primera bicicleta de scrambiar, que era mi primera bicicleta, y ahí mismo me casé y dije, pues ya yo no, el hombre casado no tiene bicicleta, literal. Vendí la bicicleta, lo negocié por unos zapatos y me fui a trabajar. Con mi tío empecé a buscar muchas cosas. Para echar para adelante había que trabajar. Estamos a tiempo. Sí, sí. Entonces, Bien. y empecé a trabajar. Mi hermano cambiaba aceite y filtro en unos sitios, yo le ayudaba, pero me fui a un taller de ebanistería y artesanía que tenía mi tío en Bayamón, Ok, en Toa Baja, ok. por la fábrica de Horson por ahí. Y allí me fui a trabajar, a ayudar a mi tío en la madera, para ganar dinero, porque había que buscar chavito para O sea, que empezaste a bregar en mecánica y en madera. en madera, sí. Pero ahí me quedé. De la mecánica que ayudé a mi hermano un par de veces, me fui para la madera full. Y ahí estuve. ¿Te llamó más la atención? Sí, la madera me gustaba más. Ok. Pero no me fue tan bien porque había que ser más chavo. Ponle 2 o 3 años después, termino de mecánico de mecánico. Yo dejé la escuela Ok. para que en aquella época se trabajaba el equivalente. Cogí el equivalente de 4º año Ok. con ayuda de ADT y todas esas cosas. Y estudié en mecánica en la vocacional estudié mecánica en Automeca Technical College. Me gradué ahí de mecánico. Y No era lo que te apasionaba, No era. pero lo hiciste. era lo que donde estaban los chavos. Sí. Ok. Y me dediqué a la mecánica en el taller de mi hermano full. Que la vida te fue llevando y encaminándote a eso, ¿verdad? No era el plan, No era el plan. pero te fue encaminando. Ajá. Ok, entonces lo hiciste bien, porque a Sí. pesar de que no era lo que querías, pero te graduaste, lo hiciste, entonces seguiste dedicándote a eso. A la mecánica. Ok. Y siendo mecánico es que me reconcilio con el Señor. Terminé, cuando estaba trabajando de mecánica con mi hermano, yo siempre decía, yo quiero tener otro tipo de experiencia. Y mi papá era mecánico industrial. Y yo empecé a querer lograr aquello que yo sé que papi había logrado, que hubiese querido que yo lograra. Y estudié en Automeca, en la vocacional de Manatí Mecánica. Y yo decía, papi es mecánico industrial y se retiró de la ABOT. Y él estudió adulto. Y entre esas cosas y la mecánica de aquí, yo le decía a mi hermano, tiene que haber algo mejor que esto para mi vida. Yo lo decía mucho. Ajá. Y sacando la goma de los carros, ¿cuándo yo voy a soltar la pistola esta? Pero yo lo hacía en broma, pero era la verdad. Exacto. Y terminé trabajando de mecánico industrial en Horsum. Con mi licencia de mecánico automotriz, vi en el periódico que estaban buscando mecánicos industriales, fui y me cogieron. Trabajé en Horsum como 8 o 9 años de mecánico industrial. Y estando en Horsum es que yo me reconcilio con el Señor. Y ya yo estaba contento en Horsum, la experiencia era buena. Era como que la vida se estaba llevando Acomodando. y llevándose al nivel. Sí. Entonces tú decías, aunque volvemos a lo mismo, no es lo que... Entonces, pero seguías todavía sacando goma y diciendo, ¿cuándo dejaré? Sí, ya en Horsum yo estaba como que yo me sentía, wow, fue como un sueño hecho realidad. Ok. Pero de Horsum pasaron unas situaciones en la planta y salgo. Y yo volví a la mecánica de carro. Pero ese transcurso de salir de acá a mecánica otra vez, me encuentro con el Señor. Ok. Me reconcilio. Ahí es que... nace el deseo de buscar al Señor. Ok. De verdad, como de yo tengo que buscarle a Dios. Estaba en Horsum, construimos una casa en Manatí, mi esposo trabajaba, yo también, todo estaba marchando bien, como se supone, mis hijos están bien, nos llevamos todo el mundo bien y yo escuchaba mucha música secular y emisoras de Manatí a Toa Baja, todo lo que yo pudiera escuchar chabacano, yo lo escuchaba. Todo menos cristiano. Ok. Entonces, yo compraba carros y los arreglaba y vendía, ¿sabes? Uno se las buscaba. Limpiaba. Y tenía una Sentra que compré del 86 y era de una sola dueña y tenía el radio AM, nada más.
Y se escuchaba más que una emisora cristiana ahí. Y eso me obligó a escuchar emisora cristiana. De Manatí a Bayamón, oyendo lo que se escuchaba ahí. Y Cristiano. Que de cristiano. momento tu Exactamente. radio se convirtió. Ya, exactamente. Ya no podía escuchar porque los otros tú no le ponías la woofer y todas esas cosas. Esa era de fábrica. Ok. Estaba hablando Douglas Martin. No sé si lo conoces. Él era una persona que hablaba por la radio, no me acuerdo qué emisora. Yo creo que lo he escuchado. Y yo me quedaba escuchando a Douglas Martin y yo, wow, sí, señor. Eso empezó como que a trabajar conmigo. Mira, es verdad. Y si mi familia me invitaba a un culto, yo iba. Primero no iba. Mírate. O sea, que la familia sigue trabajando con uno. Y en ese tramo, Douglas Martin hizo una oración y yo la hice. No fue de conversión. Fue algo como de unas peticiones. Y yo hasta le puse la mano ahí en el radio y hice la oración. Y seguí. Y yo mismo me daba cuenta que lo que yo estaba haciendo no era lo que yo pensaba hacer. Y lo hice y todo estaba marchando bien. Y me tengo que ir de Horsham, ¿sabes? Pasó la situación, volví para la mecánica de acá. Pero ya yo estaba tocado. Como que algo pasa. Y para llegar donde fue que yo me agarré de Dios de verdad, yo estaba en una tienda. Voy a contar todo como pasó rápido. Ok. Ya estoy tocado. Tengo una casa, está todo planchado. Supuestamente no necesito nada. Según tú, está todo, Está todo set. planchado. Y lo que faltaba era buscarle al Señor. Como Ok. decir. Y yo estaba acercándome a mi manera. Según tú. Ajá. Entonces había fiebre de baloncesto. Yo fui a comprar una bola de baloncesto. Lo voy a contar todo, que yo creo que nunca lo he contado con, ¿sabes? Su totalidad. Yo espero que por esto no me dejen de invitar. Entonces, yo estoy en Vega Baja, en Kmart, que ya no está. Y yo compré una bola de baloncesto en Kmart. Pero ¿qué hice? Hice algo mal. Había una bola de baloncesto de cuero y yo la puse en la caja de la de plástico. Es más barata. ¿Ves? Ok. Hice una trampa. 8 o 9 pesos más barata. En aquel entonces, sin temor de Dios, sin razón, me llevé la de cuero por el precio de la barata. ¿Y lo lograste hacer? Lo logré. Me la llevé para casa. Me salí con la mía. Ok. Para mi sorpresa, al otro día la bola estaba vacía. La bola se vaciaba. La que yo compré. ¿A qué cambiaste? Y ya no podía cambiarla porque me iban a coger. Literal. Eso es literal. Yo decía, y tengo ay, pero allí venden unas inyecciones que tú las llenas, te las inyectas y la llenas y la sellas porque era pequeñito. Fui al mismo Kmart a comprar la inyección. Y en esa compra de la inyección, yo estoy en Kmart. Una de mis canciones es eso que pasó. Se llama Yo vivo agarrado de su mano. Y estoy allí y yo escucho un page que dicen, fulano de tal, pase por tal área, tenemos a un nene aquí. Un nene se había perdido. Un nene se había perdido en Kmart. Yo escuché el page y tenemos a su niño en tal sitio. Yo miré y fui para allá. Cuando yo llego, vi al papá agarrando al hijo y regañándolo. Yo vi la escena y le decía, en todo lo que un papá le puede decir, tienes que quedarte al lado mío. El nene estaba asustado llorando. Yo me fui para los juguetes no son malos, papi, pero no. El nene se defendía y el papá, y yo vi esa escena. Y en aquel papá, entre muchas cosas que le dijo, yo lo que vi fue el dolor de qué yo hago si tú te me pierdes. ¿Sabes qué yo hago? Si tú te me pierdes, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Yo vi la escena y me fui a mi casa con la inyección de la bola que ya me salía como 2 pesos más barata. Yo siempre lo cuento o no le he contado con esos detalles porque yo estoy consciente que entre muchas cosas, cuando yo recuerdo esa escena de mi vida, como Dios me amó, ¿sabes? Como Dios me alcanzó. Uh-huh. Y como Dios contestó las oraciones de mis padres. Wow. Yo llegué a casa y le eché la inyección a la bola nunca funcionó, nunca. La bola estaba por allí, la dejé para recordarme de lo que hice. Sí, literal. Y entonces me acosté y recordé la historia del nene. El papá del nene.
Y para aquella época, nosotros nos presentaban un Dios que castigaba. Ujú. Un Dios, que si no hace esto. Uy, La mejor manera que los padres tenían era de esa manera, y así me lo enseñaron a mí. Y quizás en esa esquinita de mi instrucción de Dios, que me pusieran un Dios, o estás bien o estás mal, porque si no te vas para el infierno. Yo me mantenía más para allá. Yo no voy a jugar allá, yo estoy acá. Eso me llevaba a quedarme, aunque quería estar allá, me quedaba acá porque yo no voy a jugar con Dios. ujú. Y ya hay unas cosas que tengo que dejar de hacer. Y ese día en la cama, yo vi a aquel papá, el amor de ese papá. Y yo sentía que Dios me hablaba a mí y me decía, ese niño eres tú, que dice que no haces nada malo, pero estás por ahí, te soltaste de mi mano. Yo veía el regaño de aquel papá en mí, ¿sabes? Como si Dios me hablara. Yo no abrí mi boca, yo solamente medité en esa verdad. Y en mi mente le dije al Señor, si ese es el Padre que tú eres para mí, yo quiero agarrarme de tus manos. Todo fue pensado. Yo ni abrí mi boca. Yo estaba ahí pensando y hablando con el Señor. Y ese día, en esa cama, yo me reconcilié con el Señor. Literal. Comienzo otra vez a... Ya tenía otro carro, pero lo ponía en música cristiana. Y yo me reconcilié con el Señor. Yo reconocía a Dios como un Padre bueno del que me agarré de su mano, del que estoy agarrado hoy día. Y empecé a caminar para donde era. Ya no por miedo a un Padre que me castiga, Ujú. sino por Por amor. agradecimiento a un Padre que me ama Wow. y que no quiere que yo me pierda. Y empiezo a Dios. caminar para la iglesia, Fui a un culto, pasé al frente, me reconcilié, la familia celebró y qué bueno. Y empiezo a ir a la iglesia y me reconcilié. Yo quería entonces arrancar por ahí y ahí hacer todo lo que no había hecho y que había dejado de hacer. Y yo literalmente, yo sentía tanta alegría de haber regresado a los caminos, Ujú. que me daba coraje haber perdido tiempo. Es como que Ujú. caí en conciencia Claro. de lo que yo había hecho mal, sin planificar y sin organizarme. Ujú. Y yo puedo decir aquí, yo no fui una persona mala, porque yo no hice cosas por hacerle daño a nadie. Yo sencillamente me dejé llevar y no me organicé y mil cosas. Pero Dios me alcanzó con amor. Y por eso en mi tercer disco hay una canción que se llama Yo vivo agarrado de su mano santa. Yo vivo agarrado de su mano y eso a mí me encanta. Si vas por el camino y no te quieres perder, mi mejor consejo es que te agarres de él. Me agarré de la mano de Dios. Oh, que esa canción nace Esta canción es mi testimonio. de la escena. Hecha una canción que la escribo en mi tercer disco de criollo. Me reconcilio, empiezo a ir a la iglesia y me pusieron a trabajar con los juveniles. Yo siempre pensaba en algo para adultos y cantaba canciones de René González y empecé a participar en la iglesia, a hacer vida de iglesia con mi Ujú. familia y me enamoré del Señor. Me casé como se supone y todo lo que había que hacer, ¿sabes? Arreglé mi vida en ese momento, aunque después 21, ¿sabes? Con mi segunda esposa, no puedo mentir, duramos 21 años. Me divorcié a los 21 años. Tiempo Ok. después pasaron unas cosas. Ok. Me divorcié y estoy casado. Gracias a Dios y todo estaba planchado. Llevo 8 años casado. En el camino Dios me bendijo con Dios da oportunidades, pero como no te imaginas. y de las cosas que mami decía antes de morir, esa Dios te la tenía guardada. Y yo le decía, mami, la guardó mucho porque me la dio tarde. Pero como te dije, toda mi familia está en orden. Ujú. Yo no puedo hacer lo que yo hago de un revolú detrás de mí. Ujú. De entre toda la historia, mi vida está en paz, gracias a Dios. Mi gente, mis hijos, mis nietos, mi ex esposa. Somos una familia que nos amamos. Ujú. En estos días, mi ex esposa vino a Puerto Rico y mi esposa y yo la llevamos al aeropuerto. ¿Sabes? Que hay una Sí, una química buena. una buena relación como se supone. Qué bueno. Y entonces, en la iglesia nace criollo. Entonces sí, pues me dijiste que empezaste a trabajar con como que ibas enfocándote a los adultos y Ajá, yo quería trabajar con adultos, jóvenes, niños, ni me lo Ujú. mencionen. Y entonces, ¿quién te llevó a los niños? Dios, pues es Dios. Es Dios como si ven para acá, que cuando tú vas por la oreja,
tú vas a trabajar con los niños y que se te quite las ganas de trabajar con grandes. ¿Y dónde nace esa pasión tan brutal? ¿Sabes cómo nace eso? La puso Dios literal. La puso Dios. En estos días he estado en muchas escuelas Gestar. Cada vez que me siento con los niños de Gestar, ahí, a hablar con ellos y a hacer lo que les digo, le doy gracias a Dios. Porque es como si yo no quisiera irme de ahí. Como si yo quisiera quedarme con ellos. Y qué bueno que tengo esto para decirle. La vida mía me dio herramientas para decirle a ellos, Dios te ama. Pero decírselo de verdad. Ujú. Y decirle, la mejor manera de vivir es siguiendo instrucciones. Tenemos que seguir instrucciones para que ganemos, ¿sabes? Y es Dios quien puso eso ahí. Es Dios. Pero nace criollo. Los payasos son para niños. Pero nace criollo un día porque el pastor cumplía años. Me pusieron en el comité de organizar el cumpleaños del pastor. Ya yo llevaba 2 años reconciliado, más o menos. Y en ese comité de cumpleaños, yo caí. Y yo dije, tengo una idea, si es el cumpleaños, él cumplía 40 años. El pastor yo creo que ahora tiene 63 o 64. Cada vez que el cumpleaños, creo yo cumpleaños. Pastor Juan Hernández de la Mission Board de Manatí. Entonces, yo dije, pues un cumpleaños vamos a traerle un payaso. Busca el payaso. Yo busqué el payaso Sam, que es mi amigo. Yo lo conocía, él me había dado una tarjeta. Mira, yo tengo un amigo mío. Lo llamé así. Necesito que vaya a la iglesia a cantarle el cumpleaños al pastor. Vamos a preparar una piñata. La idea es que tú le das para que la rompa. Cuando la rompa va a tener 40 pesos. Y él va a creer que son para él, pero es para que él cuente los años y los deje en la iglesia. ¿Ves? 40 pesos para contar años. Okay. Esa era la idea. Okay. Y el payaso me dijo que sí. Y días antes me dijo que no podía ir. Y la organizadora me dijo, pues búscate otro o te vistes tú. Y me vestí yo. Hablé con el mismo payaso que había invitado. Le dije, mira, es que no puedo. Tú tendrás una ropa que me preste. Y los payasos no prestan su ropa. No. Eso fue un disparate mío. Ujú. Pero Sam, que era mi amigo, me prestó una ropa que tenía. Te la voy a llevar y yo mismo te voy a maquillar antes de irme para el trabajo. Y fue y me tiró unas líneas así. Me llevó, llegó a la iglesia, me puse la ropa y era la bandera de Puerto Rico. Esto fue como profético. Ajá, exactamente. Y ahí había visitas porque era el cumpleaños del pastor. Yo llegué y el nombre, ¿cómo te vas a llamar? Pues yo me llamé Criollo por la sencilla razón que yo tengo por costumbre. Si tú notas mi comedia es usando palabras, sacándole significado a una palabra, significa muchas cosas. Y yo, es como cogiéndola literal, y le saco punta a una palabra. Y esa es mi comedia, transvirar una palabra para contar un chiste. Pues yo vi que estaba buscando nombre para ese domingo, que iba a ir de payaso, y vi que decía el mesón criollo. Y yo dije, pues me voy a llamar el mesón. No, me voy a llamar criollo. Me voy a llamar criollo porque voy a llegar diciendo en la iglesia, aquí llegó el payaso criollo, o criollo, que aquí llegó el payaso. Y por eso me puse criollo. Llegó el domingo, me vestí, le hicimos la broma y había visitas. Y empezaron a invitarme y aquí estamos. Eso nació ahí. Eso fue un octubre. En noviembre hice unas actividades en Manatí de payaso con la misma ropa prestada que me la prestó Sammy. ¿Seguiste con la...? Sí. Y después él me dijo, mira, esto no se presta, te puedo ayudar a conseguir. Me compré un gorro parecido a esto en Walmart, de negro, en Kmart, perdón, en el área de sombrero. ¿En Kmart donde la bola? De la bola, exactamente. Yo tengo el sombrero original mío, es este mismo negro, es el del área de mujeres. Y entonces yo me puse sombrero y le puse aquí un versículo bíblico pegado, Cristo te ama, de negro, y eso fue lo que compré. Y me puse una peluca ahí. Yo tenía bigote y no me quería quitar el bigote, me pintaba así bien feo. Pero todo nace en ese cumpleaños. Salen las actividades. Eso en noviembre y diciembre estuve en como 3 actividades en Manatí mismo. No, pues ya yo soy payaso. No, yo soy payaso. Pero camino después, pasan otras cosas. Empiezo a entender que el payaso coge clases, te prepara. Entonces nace mi deseo de ser un payaso, pero bien. ¿Y cómo yo lo hago? Pues me di con... En aquella época se hizo una obra que se llamaba Egipto. O sea, Jaime Irizarry. Y de la iglesia estaban buscando gente de todas las iglesias para hacer la obra. Y entre ese grupo, uno de los jóvenes me invitó
Mira, vamos por unos ensayos. Fui para el ensayo. A ver. Y en los ensayos que fui a mirar, habían payasos, 5. Uno de ellos se llama Miguelín, que es de Bayamón. Y Miguelín me dijo, ¿tú eres payaso? Sí, yo soy payaso. Y me hizo un examen. Camina por ahí como si fuera una cuerda floja. ¿Cómo tú lo harías? Y él me hizo como un test. Ok. Y él me dijo, fíjate, sí, tú crees que tú puedes, pero vete a coger clases. Cuando le enseñé las fotos, él me decía, tú tienes que coger clases porque ese payaso está feo. Y cogí clases en A Tempo de Guaynabo, que es donde ensayan. Ajá. Y una maestra llamada Maestra Bombita daba clases. Ni sabía que existía clase. Sí. Pues me fui a Bayamón a Tempo. Miguelín fue el que me habló de ese sitio. Y la primera clase, la maestra dijo, escriban en un papel todas aquellas cosas que ustedes han querido hacer y no han logrado. Y uno hace una lista. Y ella dice, el personaje es la herramienta para lograr todo eso. Y es efectivamente, con este personaje yo predico, canto, actúo. Todo lo que yo quería hacer, el Señor lo tuvo guardado aquí para hacerlo. Lo que me gusta hacer, pero con un bien, ¿sabes? Ujú. Con un ministerio. Si Dios me hubiese permitido, yo fui mucho a casting que salían, yo quería ser actor. Y a casting, yo veía una escena de una película, yo la memorizaba. Sí, sí. Y yo la actuaba. Que ya tú ibas ensayando, ya tú te ibas preparando para yo decía, todo. yo quiero imaginar. Pero la cuestión es que siempre Dios, qué interesante, porque siempre Dios te fue encaminando y llevándote hasta Su llegar misericordia, al su diseño. amor me guió a pesar de que yo no planifiqué. Ujú. ¿Pensaste? Sí, no, y que como dijiste ahorita, todas las experiencias de vida Ujú. te llevaron a crear el personaje que entonces ahora tú le transmites a los niños eso de, oye, encamínense, manténganse ahí, la obediencia, trae resultados, lo demás. Entonces, no eres un payaso que está hablando por hablar, es que tú estás hablando desde tus vivencias, Así. ¿me entiendes? Amén. Y aparte de eso, también pues, yo digo que como me encanta una expresión que hace Matías Narváez, que él dice que la vida es como el agua que va por una tubería y Dios va cerrando llaves y el agua va pasando. Entonces Exacto. Dios te iba llevando por todos lados, como José en la Biblia, Sí. sin saber cuál era tu destino. Entonces, ese hombre que te presta esa ropa, te maquilla. Es más, cuando me dijiste que te estaba maquillando, yo decía, wow, ese hombre estaba maquillándote en tu propósito. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, qué brutal que entonces ahí pues nace eso, nace el personaje. Entonces, de ahí, para ir concluyendo, Dios te permite entonces visitar cuánta iglesia en Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Nace criollo y yo asustado. Tú sabes, tengo que darle forma y aquí vamos, cogí las clases, las terminé, me gradué. El grupo de esa clase todavía tenemos amistad. Mi maestra es todo. Yo digo que Dios monta el rompecabezas de nuestra vida Ujú, y las piezas las tiene Él. ujú. Hoy día yo fui a España hace un tiempo porque mi maestra que me dio clase de payasa se fue de misionera para España y ella es el enlace para yo llegar a España a predicar. Ujú. O sea, todo es como Como si Dios lo tuviera orquestado. Sí. Si yo organizara las cosas que yo he llegado a hacer, no las logro. Ujú. A ver que yo piso un sitio y yo, como yo estoy aquí, dinero lo pone él. ¿Sabes? Si algo yo quiero dejar claro en la entrevista es que la gente entienda que literalmente cuando Dios te llama, Él te va a suplir lo que tú necesites, que confíes, que no, Escucha bien. que a Dios no se le va a ir un detalle, Ujú. que mantenga tu cristal con lo que haces viendo a la gente y no le pongas a ese cristal un paño de plata para verte a ti, porque tú le pones plata y entonces ya no ves para allá, te ves a ti. Si tú le pones dinero, que hace falta, pero hasta el dinero Dios lo va a suplir. No le des el baño de plata, quédate mirando a la gente para que puedas llegar donde está la necesidad. Hoy día te dedicas full. Full a a criollo, full. ¿Cuántos años? 24. 24 años. Sí. Y en 24 años tienes agenda full. Agenda full. Porque yo te llamé hace un mes Sí. y me dijiste, nos vemos a finales de Sí. este mes. Llena, que les digo a la gente que no me gusta. Pero sí, julio está lleno, agosto está lleno.
esta semana que viene, yo estoy full, lunes, martes, miércoles, toda semana, fuera aquí, para hacerle parte del testimonio. Me hice payaso. Yo me crié en una calle, en unas parcelas, que más abajo, en una esquina, vivía Benjamín Vega. ¿Sabe quién es Benjamín Vega? Benjamín Vega, él es un ministerio. Él tiene un estudio. Y él vendía discos, distribuidor de discos. Sí, sé quién es. Lo conozco por Nixon Cruz. Ajá. Pues Benjamín Vega falleció hace como, ponle 2 años, 3. Pues yo me crié en la calle. Cuando yo era chiquito, que yo cantaba en la iglesia, papi le decía, grábale un disco a mi hijo. Y él quería grabarle un disco a su hijo, pero su hijo se perdió. Mi hijo se perdió. Yo, antes de que me grabaran el disco, me perdí. Pero Benjamín Vega, yo le arreglaba el carro y me regalaba música. Y tu familia está orando por ti. Siempre me trataba con amor. Nace Criollo y él es el que me graba mi primer disco, El Tren de Criollo. ¿Sabes? Ese primer disco lo produjo Benjamín Vega. Ok. ¿Qué pasa? Cuando yo era chiquito, son muchos detalles. Yo iba a la iglesia y siempre la gente decía que Dios me iba a usar, que Dios me iba a usar, que Dios me iba a usar. Este niño Dios lo va a usar, este niño Dios lo va a usar. Y yo crecí y yo usaba eso de excusa. Soy grande y Dios no me usó. literal. Eso era como un... Tú me dices, yo te digo, yo estoy grande. Y así, el Señor me dijo por medio de tal y de tal y de tal que me iba a usar ese niño. Yo estoy grande y no me usó. Me perdí. Y hay niños que me han dicho en las iglesias, Criollo, tú eres un niño grande. ¿Sabes? Yo no me di cuenta porque yo no estoy haciendo algo para parecer algo. Yo hago lo que hago. Pero el niño también de un niño adulto diciéndole algo a su nivel. Y sí, Dios me volvió a ser un niño como payaso. Benjamín Vega me graba el disco. Me da la música. Yo escribí Dios es bueno. Pusimos ahí buscando música. Yo nunca había escrito nada. Escríbete algo. Yo quería grabar una canción que él me regaló cuando iba al taller que se llama The Don Moen. Bueno es Dios, siempre fiel. Él me regaló ese disco. Yo quería grabar esa. Dice, no, escribe algo que diga bueno es Dios. Yo no sé escribir. Llévate una grabadora y canta. Pues ahí nace, porque Dios es bueno, 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 bueno. Fue mi primera canción. Grabamos todo y él me da el tren. Y le digo, no, el tren yo no quiero grabarlo. No me gusta. ¿Que no te gusta el tren? No me gusta. Es que ya yo lo compré. Benjamín compró esa letra a una señora. Literalmente me obligó a grabarlo. Fue la última canción que grabé de ese primer disco. Y esa canción que yo no quería grabar, quiero que quede aquí bien claro, que yo no quería grabar, es la que me ha llevado a los sitios que yo he pisado. A mí me llevan a los sitios por el tren. No es por una canción que yo escribí, ni por algo que yo hice súper. Dios me dio una letra y me obligó a grabarla y esa es la que me lleva. Dios me dice con esa canción, esto es mío. Mantente fiel, buscándome, yo te voy a llevar donde yo quiera, no donde tú quieras. El plan es mío. El día que te quite, le pongo la nariz a otro, pero este mensaje yo quiero que se lleve. Wow. Por esa canción. Qué duro. Si yo lo hubiese escrito, no, yo escribí esa canción, yo tengo esta canción, o sea, no la escribí ni la quería grabar. Y cuando yo voy a España, cuando voy a Honduras, que Dios no menciono países por vanagloria, son países que jamás en mi vida pensé pisar. Y no solamente pisé una vez, muchas veces. Y Dios suplió todo. Y no solamente llegué ahí, tengo gente que amo. Ahí en Perú, ayer me llamaron de Huancayo, que eso es allá arriba. Unos payasos que yo amo y parece que viven al lado mío. Los conocí gracias a Dios y al tren. Queremos que vengan, se convierten en familia. Dios me ha permitido en este mundo tan grande y llegar a sitio donde Él quiere que yo llegue y me bendice la amistad. Su plan perfecto. Porque Él sabe. O sea que se cumplió el que aquella vez que tú estabas sacando goma y tú decías, ¿hasta cuándo yo voy a estar con esto? Sí. Pues mira, Dios cumplió eso. Exactamente. Y te llevó a un ministerio y de acuerdo, ¿verdad? A lo que te gusta y lo que Él quería hacer, porque estás impactando una área que no todo el mundo impacta. Sí. Y en estos días hablábamos con Chica Clown y uno dice, él va dirigiéndose a los hospitales, otros hacen, cada cual hace pero Dios te tiene en una área específica que allí tú vas tocando los corazones. Amén, amén. Dios escoge hasta donde vamos a nacer. Yo lo cuento muchas veces. Benjamín Vega, yo no fui vecino de él de casualidad. Dios me puso allí porque él era el que me iba a bendecir. Con la letra y grabarte. Todo planificado. Todo estaba allí. Que él me vio crecer.
Ujú. que yo le cambié la ruta, hice algo mal decidido, pero Dios no, lo encaminó y se va a hacer, se va a hacer. Yo estoy aquí hoy, primeramente gracias a Dios y al tren. El tren es el que me ha llevado A a todo. A es- todo. esa canción no la quería grabar. Una persona de Bayamón le llegó a sus manos el disco. Él no tiene un estudio, pero a él le gustaba grabar video y él hizo un video del tren. El video que no sé si lo has visto en las Sí. redes. Sí, lo vi. Ese video del tren, yo no pedí que lo grabaran. Yo no sabía ni qué iba a hacer con esa canción. Pero él, que tenía el disco, porque sus hijos eran pequeños, le hizo ese video a su hijo. Como no me conocía, puso una marioneta en mi tren. Mi tren no estaba yo. Su esposa y unas amistades mías en común hicieron el contacto. Mira, te quiere conocer el que hizo ese video. Ah, pues yo voy a la casa. Fui a la casa y me grabó. Aquí mismo en Bayamón. Bayamón, sí, en Bayamón. Estamos cerca. Rafael Valenzuela, que Dios lo bendiga mucho. Una persona católica, una familia hermosa que amo. Me puso en ese paño verde, me puso a hacer así, asado, me montó en el tren y ese es el tren que ustedes ven. Ujú. Me dijo, lo voy a poner en YouTube. ¿Qué sé yo de YouTube? ¿Qué sé yo? Ponlo lo que tú quieras, sí, dale, ponlo. Pero cuando yo vi el video lloré. Él lo pone en YouTube y el video empezó a verse. Y llegó a tener ese video original en su principio. O sea, la primera vez que se colocó en YouTube, llegó, yo tengo la foto allí, 233 millones de views. Wow. Se veía 1 millón de views cada 3 semanas, cada 2 semanas, cada mes. A verse en el mundo. Ahí es que empiezan a llamarme de Honduras, De todos lados. de todos lados. Una canción que yo no quería, un video que yo no hice, que yo no pedí. Pasaron muchas cosas con el tren. Yo estaba una vez en Orlando. Hay un evento se llama Family Spring Fest. Yo estaba como en esta ceremonia, lo hacía en la Bakery, y en el mismo hotel estábamos todos. Y estaba Cristín Di Clario, todo hablando de, mira, los views de esto. Y yo digo que dicen, tiene 16,000. O yo le dije, mira, búscate un video mío, que a ver cuánto tiene. Y empezaron, mira, tiene 19 o algo así. 1,000. Y otro dijo, no, son millones. Mira, millones. Ahí yo descubrí que mi video tenía millones. O sea, que tú ni lo Y yo sabías. sabía. O sea, que fue Fue Dios. Alguien- su plan, su plan. Su plan perfecto. Vas a tener que cortarle a la entrevista. Escógelo. No, ya Escógelo. se nos acabó el tiempo, pero me gustaría antes, podemos hacer una segunda parte, Sí, claro. pero me gustaría antes que nos fuéramos, me gustaría que le dijeras, primero, porque no conocía esa historia tuya, y me gustaría que le dijera a una persona que a lo mejor piensa, no he tomado buenas decisiones en la vida, me he ido por otro camino, lo que sea, un consejo breve de que, ¿verdad? De que esa persona puede encaminarse desde hoy después de escuchar tu testimonio. Amén. Que mi testimonio le sirva para entender que Dios tiene un plan perfecto con cada persona. Conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. El plan de Dios es perfecto. Él no improvisa. Ujú. Y esto que yo estoy diciendo no es un mensaje de motivación. Ujú. No. Es una verdad. Dios, el creador de los cielos y la tierra, nos creó. Y tiene un plan con cada uno. Y se va a cumplir. Que hicimos algo mal. Estamos vivos. Hay esperanza de agarrarse de la mano de Dios. Mi vida cambió cuando me decidí agarrarme de la mano de mi Padre. Yes. Eso se llama creer. Hoy día, todo lo que yo predico, todo es de mi vivencia. Y yo siempre termino diciendo en las iglesias, salgamos agarrados de Dios. Eso es creer. El papá le dice al hijo, dame la mano para que no te pierdas. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se Se pierda. pierda. Para que el que crea. El nene se agarra de la mano de su papá porque cree. Nosotros nos agarramos de él porque creemos en él. Y si nos agarramos, no nos vamos a perder y el plan de Dios se va a cumplir. La clave es que no te sueltes de la mano de Dios. Que entendamos que nuestra humanidad nos engaña. Pero si te agarras, ese Padre te va a llevar por el camino correcto. Yes. No importa lo que haya pasado, donde te encuentres hoy, levanta tu mirada y agárrate de la mano de Dios. Comienza a creer. Hay gente que sabe lo que es creer y ha creído,
pero han dejado de creer, se han soltado. Ujú. Yo creí cuando pequeño y crecí, me di guille de grande y me solté. Por eso es que Dios dice, hay que ser como niños, porque es que los niños se agarran. No confían en nadie más que en ese padre. Ujú. Pues con guille de grande no vamos para ningún lado. Tenemos que ser niños decididos a agarrarnos de un padre. Le pido a Dios que te agarres de la mano de Dios, que mi testimonio te haya sido de bendición, que la historia que hemos contado con algunos detalles te ayude a entender que Dios es bueno y su amor es, como decían anoche en la iglesia, ilimitado. No nos acerquemos a Él por miedo al castigo. Vamos a agarrarnos de Él en agradecimiento a su grande amor, que nos ama. Dios es bueno. 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 Oh, yeah. Always, ¿verdad? Oh, yeah. Yo digo, Mira, oh, yeah. antes de irte, tira un chiste de los más charros que tú tengas. No tengo así uno, pero no sé si estaba gritando mucho. Si grita, le baja el volumen. Es que, porque tú me estás hablando por este lado y yo estoy oyendo más que por este lado. Estoy tapado de este lado completo. Fui al doctor ayer, el doctor me dijo, di 100 y dije 50. Pues escuché la mitad nada más. Y cuando venía para acá, venía con hambre, yo vi. ¿Verdad? Me podía comer un bacalao. Y le dije, ¿cómo son esos bacalaos? Y me dijo, son a 3 pesos. Y yo le dije, ¿y ese que está quemado? Me dice, no, ese quemado yo se lo regalo. Y le dije, pues quémeme 3 más. Yo lo que tengo es hambre. Yo es bueno. El otro lo hacemos con más chiste. El otro. Sí, vamos a hacer una segunda parte. De verdad que es súper duro que estuvieras aquí conmigo. Gracias. De verdad que no conocí un montón de tu historia. Amén. Impresionante, ¿verdad? Como Dios opera en la vida de todos nosotros. Y no te puedes ir de aquí sin hacernos una firma en esa butaca de que estuviste ahí sentado. ¿Dónde? Ahí por el lado. ¿Qué así? Así, mira, vas a ver la otra firma ahí. No, yo quiero aquí, que se vea de allá. Lo que pasa es que... No, es que yo quiero aquí. Es que si la gente se sienta ahí, se borra. No, pero quiero aquí. Tiene que ser acá para que no se borre. Está bien, pues yo quiero aquí.